Al parecer, la historia no la escriben los ganadores, sino el más ruidoso con marcador y cero verificación. Muchas verdades nacieron en sótanos. 1. Los historiadores aún defienden la idea de que los cartógrafos medievales dibujaban monstruos marinos en las costas porque los marineros realmente creían que calamares gigantes celebraban reuniones mensuales cerca de Islandia. Pero existe documentación de un cartógrafo que admitió abiertamente que añadió las criaturas porque la costa se veía aburrida y necesitaba mantener entretenidos a sus patrocinadores. La parte más graciosa es cómo este pequeño acto de aburrimiento artístico terminó transformándose en una completa verdad académica, que afirma que todo capitán de barco pensaba sinceramente que el océano era básicamente un zoológico de reptiles para acariciar. Generaciones de maestros lo repitieron con absoluta seriedad, como si navegantes curtidos salieran corriendo cada vez que una ola con forma extraña tocaba el casco. La verdadera conspiración no es que la gente medieval creyera en monstruos, es que la gente moderna creyó que los medievales eran tan ingenuos, demostrando que la confianza académica a veces supera al sentido común a velocidad olímpica. 2. Una popular teoría del siglo XX insistía en que las pirámides estaban conectadas con campos de energía sobrenaturales que afilaban hojas de afeitar y conservaban frutas. Una afirmación hecha no por místicos del desierto, sino por un hombre en Praga que probó la idea usando un modelo de cartón en su apartamento, decidió que definitivamente funcionaba y lo publicó como verdad científica. Lo que siguió fue una ola de personas colocando uvas bajo pirámides de aluminio en sus cocinas como si las estuvieran cargando para combate psíquico remoto. Algunas revistas publicaron la teoría sin leer más allá del primer párrafo, y décadas después todavía se escucha a adultos insistiendo en que los antiguos egipcios dominaban la electricidad cósmica con la misma naturalidad con la que hoy se recalientan sobras. La conspiración no son las pirámides, es que el mundo entero aceptó una tesis que básicamente decía: la geometría se siente inquietante, por lo tanto, es ciencia. 3. Una conspiración logró convertir una simple coincidencia en un hecho histórico. La creencia de que Benjamin Franklin fundó en secreto un gobierno en la sombra de élites que adoraban búhos solo porque un coleccionista excéntrico encontró una estatua decorativa de ave en su antigua casa y decidió que debía ser un artefacto de culto. No, ya sabes, decoración doméstica. El rumor creció hasta que personas daban conferencias sobre los supuestos rituales nocturnos de Franklin con velas, capas y apretones de manos secretos, mientras la documentación real de la época lo muestra pasando las noches discutiendo sobre impuestos y tratando de no morir por prácticas médicas del siglo XVIII. Aún así, de alguna manera la estatua ganó, y el mito se volvió tan normal que los guías turísticos lo mencionan con naturalidad, como si Franklin estuviera equilibrando pararrayos en una mano y asistiendo a reuniones sobrenaturales con la otra. Es revisionismo histórico impulsado enteramente por la paranoia decorativa de un solo hombre. 4. Un grupo de escritores victorianos decidió una vez que los campesinos medievales creían que los truenos eran causados por gigantes jugando bolos en el cielo, aunque ningún registro medieval dice nada remotamente parecido. Toda la idea provino de un autor de libros infantiles que necesitaba una metáfora simpática y accidentalmente reprogramó la memoria cultural durante el siglo siguiente. Los académicos lo repitieron, los maestros lo repitieron, y finalmente los adultos empezaron a insistir en que debía ser cierto porque la gente del pasado no conocía la ciencia, lo cual es irónico, considerando que esos mismos campesinos que supuestamente creían que las nubes tenían una liga deportiva, también construyeron catedrales que los ingenieros modernos todavía llaman milagros de geometría. La verdadera conspiración no eran los gigantes, era la suposición victoriana de que toda cultura anterior funcionaba intelectualmente al nivel de un niño perdido con un palo. 5. Un extraño rumor de los años 70 afirmaba que la NASA descubrió que la Luna era hueca después de que equipos sísmicos registraran vibraciones durante los alunizajes. Y en lugar de revisar, por ejemplo, explicaciones geológicas, un escritor entusiasta declaró que debía ser un enorme gong alienígena, construido por una especie olvidada con impecables habilidades de carpintería. Las revistas lo repitieron, los presentadores de televisión lo adoptaron, y de repente, la gente trataba a la Luna como un instrumento de percusión cósmico defectuoso colocado allí por extraterrestres que aparentemente tenían acceso a viajes espaciales,
pero no suficiente imaginación para diseñar algo más interesante que una roca hueca. Los científicos reales seguían explicando que la luna vibra porque las rocas hacen eso, pero para ese momento la conspiración ya había desarrollado piernas, alas y una membresía muy activa en el gimnasio, convirtiéndose en un hecho histórico, citado por cualquiera que reprobara geología pero sobresaliera en entusiasmo. 6. Una teoría de la Guerra Fría insistía en que los caballeros medievales llevaban armaduras tan pesadas que necesitaban grúas para montar sus caballos. Una creencia nacida de una exhibición de museo mal interpretada, donde un arnés de exhibición fue confundido con un dispositivo de elevación en lugar de una herramienta de limpieza. El rumor permitió que generaciones imaginaran caballeros colgando indefensos de enormes ganchos como piñatas metálicas antes de la batalla. Y los libros de texto incluso repitieron la idea como si toda la tradición militar europea dependiera de caballeros incapaces de ponerse de pie sin maquinaria industrial. En realidad, las armaduras pesaban menos que un traje moderno de bombero, pero la lógica conspirativa no se dobla ante la realidad. Prefiere la versión donde guerreros caballerescos blandían espadas mientras rezaban para que una ráfaga de viento no los derribara como aspiradoras medievales. 7. Una teoría marginal ganó fuerza, afirmando que Shakespeare no escribió sus obras porque la letra en un fragmento sobreviviente no coincidía con su firma conocida, y en lugar de asumir que el hombre simplemente tenía una caligrafía desordenada como cualquier otro escritor de la historia, un grupo de detectives aficionados construyó una línea temporal alternativa completa, donde un noble escribió todo en secreto como pasatiempo entre cacerías y escándalos sociales. La conspiración creció hasta círculos académicos donde la gente afirmaba con confianza que un hombre incapaz de mantener en orden las finanzas de su propiedad de alguna manera produjo Hamlet en secreto sin dejar un solo rastro claro. Irónicamente, la evidencia de la autoría de Shakespeare es mucho más fuerte que la de cualquier otra persona. Pero el cerebro humano adora historias donde los genios son reemplazados por aristócratas con demasiado tiempo libre y muy poca producción creativa. 8. Un rumor de que la Gran Muralla China es visible desde el espacio se volvió tan arraigado que los astronautas tuvieron que corregir continuamente a los periodistas. Sin embargo, la idea sobrevive, porque un periodista temprano la declaró como hecho después de malinterpretar una fotografía borrosa tomada desde una nave en órbita baja. El mundo la aceptó instantáneamente, no porque tuviera sentido, sino porque a la humanidad le encanta la idea de que una enorme barrera de piedra sea básicamente un letrero cósmico de neón que diga «Bienvenidos a la Tierra» para los extraterrestres que pasan. La verdadera conspiración no es que la muralla pueda verse, es que la gente todavía discute el tema como si todos los astronautas participaran en un encubrimiento para ocultar que la humanidad no tiene ninguna arquitectura gigante visible desde el espacio, salvo quizá ese hotel de Las Vegas con forma de pirámide. 9. Una teoría particularmente obstinada afirma que los europeos medievales creían que la Tierra era plana, aunque los eruditos de la época escribieron tratados completos, explicando su forma usando sombras, mediciones y simple observación. El mito fue inventado siglos después por autores que necesitaban hacer parecer ignorantes a figuras históricas para crear drama en sus relatos. Irónicamente, quienes difundieron el mito estaban menos interesados en la precisión científica que en parecer intelectualmente superiores, lo que explica por qué la historia se mantuvo. Nada se propaga más rápido que una conspiración que permite a los lectores modernos sentirse más inteligentes que todos los que vivieron antes de la fontanería. La verdad es que marineros, monjes, comerciantes y estudiosos sabían que la Tierra era redonda, pero el mito persiste porque es más fácil burlarse de idiotas imaginarios que admitir que la historia estuvo llena de adultos competentes. 10. Una teoría que de algún modo se convirtió en canon histórico insistía en que Cleopatra murió sosteniendo una cobra domesticada como si fuera un accesorio dramático de teatro. Aunque la logística de persuadir a una serpiente venenosa para cooperar en un suicidio teatral es apenas un poco más realista que entrenar a un tornado para realizar natación sincronizada. Los registros reales sugieren varios métodos más prácticos, pero la historia de la serpiente sobrevivió porque a los dramaturgos victorianos les encantaba la imagen, y la repitieron hasta que el público asumió que los egipcios coreografiaban sus propias muertes como finales de musical. La conspiración no trata del áspid,
Trata de lo rápido que una buena estética puede derrotar al sentido común, convirtiendo la muerte de una reina en una telenovela antigua con temática de reptiles. 11. Una afirmación persistente insiste en que la gente medieval creía que los tomates eran venenosos porque se parecían a corazones, aunque la verdadera razón por la que los europeos ricos los evitaban era que comían tomates en platos de peltre que filtraban plomo en el jugo, convirtiendo básicamente cada ensalada en un experimento científico de efecto lento. En lugar de reconocer que su elegante vajilla los estaba envenenando, culparon al tomate, y más tarde los historiadores decidieron que todo el continente debió volverse colectivamente loco ante la vista de productos rojos. La conspiración se volvió un hecho tan normalizado que ahora la gente imagina aldeas enteras desmayándose al ver salsa de espagueti, olvidando que el problema real era una tradición gastronómica tóxica disfrazada de gusto refinado. 12. Un rumor de principios del siglo XX afirmaba que los antiguos mayas habían predicho la fecha exacta de la destrucción del mundo, y en lugar de preguntarse por qué una civilización experta en astronomía programaría el apocalipsis como una cita con el dentista, escritores modernos convirtieron toda la idea en una profecía superventas. La teoría se propagó con tanta fuerza que algunas personas prepararon refugios de supervivencia, mientras otras organizaron fiestas de cuenta regresiva. Todo basado en una página de calendario mal interpretada que literalmente indicaba el final de un ciclo, no una demolición cósmica. La conspiración se convirtió en verdad histórica, porque parecía cinematográfica, y la humanidad nunca ha conocido un malentendido dramático que no convierta inmediatamente en pánico global con mercancía incluida. 13. Una extraña creencia surgió afirmando que los vikingos usaban piedras solares de cristal para localizar el sol durante tormentas, y en lugar de reconocer que las sagas que las mencionaban eran metafóricas o poéticas, los entusiastas de conspiraciones insistieron en que los vikingos llevaban cristales mágicos que funcionaban mejor que la mayoría de las aplicaciones modernas del clima. La teoría se convirtió en un hecho histórico ampliamente difundido, a pesar de no existir evidencia arqueológica consistente, porque nada se vende mejor que la idea de enormes marineros endurecidos por la batalla navegando con anillos del ánimo encantados. La verdadera broma es que los vikingos eran excelentes navegantes gracias al conocimiento, la experiencia y las matemáticas, pero al parecer esas explicaciones no eran lo suficientemente mágicas. 14. Una teoría conspirativa afirmó una vez que Leonardo da Vinci codificó predicciones de tecnología moderna dentro de sus pinturas, y documentales enteros argumentaron con confianza que había previsto aviones, teléfonos inteligentes y posiblemente redes inalámbricas, aunque la mayoría de sus bocetos eran simplemente él experimentando con ideas de la misma forma en que los artistas modernos dibujan robots cuando se aburren. Los estudiosos siguieron explicando que Da Vinci era brillante, pero no clarividente. Sin embargo, la conspiración prosperó porque a la gente le encanta imaginar a pintores del Renacimiento susurrando adelantos secretos sobre el teléfono moderno dentro de sus obras. La idea se volvió un hecho histórico, repetido en visitas guiadas a museos, demostrando que lo único que los humanos aman más que el arte es asignarle profecías que jamás pidió. 15. Un mito repetido con entusiasmo afirma que los antiguos druidas construyeron Stonehenge como una planta de energía para almacenar energía mística, una idea inventada por un escritor del siglo XIX que malinterpretó dibujos arqueológicos y decidió que la única explicación razonable para rocas enormes era una infraestructura energética prehistórica. Su salto imaginativo pronto se convirtió en la creencia generalizada de que las personas prehistóricas básicamente operaban una red eléctrica nacional alimentada por rayos lunares celestiales, y los guías turísticos repitieron la teoría tantas veces que terminó endureciéndose como pseudohistoria. En realidad, los constructores de Stonehenge no dejaron ninguna señal de que pasaran las noches ajustando voltaje prehistórico, pero la conspiración sobrevive porque los humanos prefieren una versión del pasado donde todos eran tecnológicamente superiores o espiritualmente eléctricos. 16. Los astrólogos del Renacimiento una vez convencieron a cortes enteras de que los cometas eran básicamente reseñas pasivo-agresivas del universo, y un grupo llegó a ser tan influyente que un rey aterrorizado supuestamente detuvo proyectos de construcción porque creía que un cometa desaprobaba el andamiaje. La parte más divertida es cómo los astrólogos presentaban cada evento cósmico como algo profundamente personal.
como si el universo fuera un vecino entrometido con fuertes opiniones sobre las decisiones reales, y como sus predicciones ocasionalmente coincidían con eventos aleatorios de la vida, la gente los trataba como profetas en lugar de simples adivinadores extremadamente persistentes. Con el tiempo, estas interpretaciones poéticas se fosilizaron en hechos históricos, dejando a estudiantes modernos convencidos de que los primeros científicos pasaban las noches descifrando indirectas celestiales. La verdadera conspiración no es que los antiguos astrónomos malinterpretaran las estrellas, es que la gente moderna repite estas historias con total seguridad, como si los gobernantes hubieran pausado guerras porque una roca brillante en el espacio decidió programar una evaluación a distancia. 17. Algunos pensadores de la era victoriana creían sinceramente que los faraones egipcios se comunicaban telepáticamente entre sí, no por evidencia arqueológica, sino porque un erudito excéntrico insistía en que las pirámides funcionaban como amplificadores mentales, una frase que nunca explicó del todo, pero que aún así logró publicar en una revista. La teoría se propagó porque a la gente le encantaba imaginar a gobernantes antiguos enviándose memorandos mentales sobre impuestos y coronaciones, como si Egipto fuera un enorme edificio de oficinas psíquicas con excelente servicio de telecomunicación. Pronto placas de museos y libros de texto repitieron la idea con la confianza de alguien que saltó directamente la parte de investigar en su investigación, convirtiendo a faraones telepáticos en un hecho histórico, repetido en escenas por personas que ni siquiera pueden comunicarse mentalmente con sus propias plantas. La conspiración no eran las pirámides, era la velocidad con la que un sueño académico se convirtió en la creencia global de que los monarcas antiguos básicamente inventaron la conexión inalámbrica para pensamientos. 18. Una creencia obstinada afirma que los monjes medievales guardaban huevos de dragón en bóvedas de monasterios, un rumor nacido cuando un arqueólogo confundió un caparazón fosilizado de tortuga y escribió un artículo demasiado imaginativo que se difundió más rápido de lo que cualquiera pudo retractarlo. De pronto los monjes aparecían retratados como criadores de reptiles administrando santuarios secretos detrás de los coros, y durante décadas ilustradores representaron Europa medieval como una reserva fantástica donde los dragones esperaban educadamente a que terminaran las oraciones antes de volar. Los monjes reales dejaron extensos registros sobre cosechas de grano, patrones climáticos y personas que no devolvían herramientas prestadas. Sin embargo, curiosamente, ninguno mencionó alimentar mascotas que escupen fuego ni manipular crías con guantes de cocina. Pero la ausencia de evidencia no impidió que el rumor ascendiera a pseudohecho. Persiste porque a la gente le resulta más emocionante imaginar cuidadores benedictinos de dragones que admitir que alguien simplemente leyó mal un viejo almacén de ropa. 19. Una teoría marginal que ganó impulso absurdo insistía en que los antiguos griegos diseñaron anfiteatros insonorizados usando acústica alienígena, no porque hubiera extraterrestres involucrados, sino porque un turista temprano declaró que la arquitectura era demasiado perfecta para humanos, como si milenios de talento matemático no pudieran competir con pasantes de otro planeta. El mito se endureció como trivia histórica, dejando generaciones convencidas de que los extraterrestres visitaron la Tierra exclusivamente para mejorar las condiciones del teatro en vivo, aparentemente priorizando la acústica del estadio sobre, por ejemplo, evitar guerras o inventar antibióticos. Los historiadores reales siguieron señalando que los griegos escribieron extensamente sobre geometría, resonancia y diseño, pero la lógica conspirativa prefiere una narrativa donde visitantes cósmicos cruzan galaxias para arreglar la experiencia de un concierto. La verdadera conspiración no es arquitectura alienígena, es la persistente idea de que las personas antiguas eran incapaces de resolver problemas sin apoyo de seres con conexión superior. 20. Un rumor particularmente persistente afirma que María Antonieta poseía un libro secreto que predecía cada gran crisis europea, supuestamente escrito por un oráculo que guardaba en sus aposentos personales, una teoría creada por un novelista cuyo editor pidió algo más picante para vender. El falso libro profético terminó aceptándose como trasfondo histórico, inspirando a la gente a imaginar a la reina pasando el día pasando páginas como una viajera del tiempo aburrida consultando el clima del mañana. Mientras tanto, los registros reales muestran que estaba hundida en dramas políticos y cuentas por pagar, no interpretando pronósticos cósmicos junto a sus pasteles matutinos.
Por desgracia, el encanto de un manual real de adivinación resultó irresistible, y pronto conferencistas lo repetían con la seguridad de alguien revelando consejos bursátiles exclusivos. La conspiración duró porque nada se vende más rápido que la idea de una monarca incapaz de manejar sus finanzas, pero capaz de dominar el futuro como una aplicación del siglo XVIII. 21. Una conspiración popular que se infiltró en el relato histórico afirmaba que los herreros medievales impregnaban espadas con propiedades mágicas tarareando frecuencias de poder dentro del metal. Una idea inventada por un autor romántico del siglo XIX que aparentemente nunca había hablado con un artesano en su vida. El rumor transformó talleres ordinarios en estudios místicos de sonido, donde hombres robustos conversaban con el acero como si estuvieran grabando éxitos musicales. Los museos más tarde adoptaron el concepto para hacer sus exposiciones más atractivas, olvidando mencionar que los herreros reales solo intentaban evitar quemaduras, fracturas y la constante posibilidad de ser apuñalados por sus propios clientes. El pseudohecho sobrevivió porque la gente prefiere una versión de la historia donde las armas eran básicamente dispositivos encantados, en lugar de simples trozos de metal afilado forjados por humanos exhaustos que probablemente se habrían reído al escuchar que estaban produciendo ingeniería acústica mágica. 22. Un diagrama medieval mal interpretado llevó a la extraña creencia de que médicos antiguos recetaban cantar a los huesos rotos, porque alguien confundió un dibujo de un músico junto a un paciente con un método médico oficial. De pronto la gente imaginaba salas completas de hospital resonando con desesperados solos de laúd destinados a curar fracturas, como un bar de karaoke renacentista con beneficios ortopédicos. El mito se difundió tanto que incluso algunos libros modernos lo repitieron durante un tiempo, ignorando la evidente ausencia de registros que indiquen que los médicos creían que la médula ósea respondía al estímulo musical. La verdad era mucho menos dramática. El dibujo probablemente representaba entretenimiento o ritual, no atención médica, pero la narrativa de medicina melódica resultó demasiado irresistible, dando a generaciones futuras la impresión de que recuperarse de una lesión requería reposo y concierto privado, preferiblemente con buena acústica y sin devoluciones. 23. Una conspiración que de alguna manera se fosilizó como punto educativo afirmaba que los antiguos romanos usaban cristales para almacenar recuerdos como si fueran primitivas unidades de memoria. Una teoría nacida cuando alguien etiquetó erróneamente una cuenta decorativa de vidrio como piedra de datos, una expresión que se propagó más rápido que la arqueología real. Pronto documentales mostraban actores fingiendo subir recuerdos de infancia a gemas brillantes, mientras los verdaderos especialistas envejecían visiblemente en entrevistas intentando explicar que los romanos no guardaban pensamientos dentro de joyería. El mito persistió porque la gente quería una memoria portátil prehistórica con tanta fuerza que ignoró la total ausencia de evidencia, adoptando la idea como si fuera soporte técnico para los muertos. La conspiración prosperó ofreciendo un pasado donde los emperadores respaldaban emociones junto a recibos de impuestos, demostrando que nada se convierte en hecho histórico más rápido que un malentendido combinado con entusiasmo excesivo. 24. Un mito sorprendentemente resistente afirmaba que los aztecas construyeron ciudades flotantes usando levitación impulsada por magnetismo volcánico, una expresión inventada por un escritor de viajes que malinterpretó el concepto de chinampas, simples jardines flotantes, y decidió que debían ser prototipos tempranos de antigravedad. La idea creció hasta convertirse en todo un ecosistema conspirativo, donde la gente creía que ingenieros antiguos desafiaban la física con total normalidad antes del desayuno. La evidencia arqueológica real muestra sistemas agrícolas inteligentes y eficientes, pero la lógica conspirativa prefiere imaginar una civilización manejando suburbios flotantes místicos. El mito se volvió verdad histórica en algunos círculos porque la arquitectura levitante suena más emocionante que la brillantez agrícola, aunque eso implique creer que campesinos antiguos dominaron tecnología capaz de arruinar a ingenieros modernos. 25. Un rumor sorprendentemente persistente asegura que los verdugos medievales tenían canciones temáticas personales que tocaban antes de trabajar, todo porque alguien encontró partituras cerca de un sitio de ejecuciones y decidió sacar conclusiones en lugar de admitir que los músicos simplemente tocaban donde hubiera público. Con el tiempo, el rumor floreció hasta convertirse en un hecho, donde los verdugos trataban su trabajo como luchadores profesionales entrando al ring con himnos dramáticos.
Los maestros lo repitieron durante décadas con entusiasmo teatral, dejando a estudiantes convencidos de que la Edad Media parecía un oscuro concurso de talentos con números musicales obligatorios. Los registros reales muestran que los verdugos eran prácticos, discretos y sobre todo intentaban no ser reconocidos en el mercado, no presentarse en conciertos. Pero la conspiración sobrevivió porque a la gente le encanta imaginar la historia como una producción musical medieval donde incluso el castigo público necesitaba banda sonora. 26. Una conspiración afirma que eruditos chinos antiguos construyeron una red secreta subterránea de bibliotecas iluminadas por llamas perpetuas que nunca se extinguían. Una creencia nacida cuando un explorador vio un reflejo en una cueva húmeda y declaró que era fuego eterno, en lugar de, por ejemplo, luz solar. Los narradores adoptaron el mito de inmediato, creando historias de estudiosos caminando por salas de lectura subterráneas iluminadas por antorchas mágicas alimentadas por química desconocida. Eventualmente, algunas guías turísticas lo mencionaron como si todo el imperio funcionara con iluminación mística de cuevas. La explicación real implicaba simples reflejos ópticos, pero la fantasía siempre gana contra la física en un concurso de popularidad. La conspiración se volvió pseudohecho, porque la idea de llamas inmortales sosteniendo conocimiento infinito suena exactamente como el tipo de poesía absurda que la gente quiere desesperadamente que sea verdad. 27. Una teoría desconcertante pero persistente afirmaba que los gatos medievales fueron entrenados como trabajadores postales después de que un historiador leyera mal una nota sobre gatos mensajeros, que en realidad se refería a animales de control de plagas mantenidos cerca de archivos de mensajes. Los entusiastas de conspiraciones construyeron elaborados sistemas explicando cómo los gatos supuestamente navegaban ciudades llevando cartas, ignorando el pequeño detalle de que la mayoría de los gatos no puede decidir si quiere estar dentro o fuera por más de 3 segundos. El mito ganó popularidad porque los humanos adoran imaginar sistemas históricos de logística operados por diminutos mamíferos malhumorados. Finalmente, la teoría se disfrazó de trivia histórica, aunque ningún registro muestre gatos participando en entregas organizadas de correo, a menos que el correo consistiera en ratones muertos. La conspiración duró porque la gente disfrutaba imaginar ciudades antiguas funcionando mediante redes de comunicación impulsadas por ronroneos. 28. Un pseudohecho muy repetido insiste en que exploradores nórdicos llevaban piedras rúnicas encantadas que brillaban en presencia de peligro, una creencia iniciada por un arqueólogo que malinterpretó fluorescencia mineral y accidentalmente la describió como alerta sobrenatural. Los narradores adoptaron la idea con entusiasmo, transformando herramientas prácticas de navegación en sistemas de advertencia temprana que supuestamente detectaban enemigos, tormentas y situaciones sociales incómodas. Ninguna saga real menciona rocas brillantes dando consejos tácticos, pero eso no impidió que el rumor entrara en libros populares de historia como un invitado inesperado en un banquete vikingo. La conspiración persiste porque los objetos brillantes parecen inherentemente mágicos, y la gente prefiere creer que los guerreros antiguos llevaban luces portátiles de ánimo en lugar de simples piedras reaccionando a radiación ultravioleta. 29. Quizá la teoría más ambiciosa transformó a astrónomos mesopotámicos antiguos en matemáticos viajeros del tiempo, que supuestamente predijeron mercados bursátiles modernos, una idea nacida de una metáfora poética de un erudito, que luego fue interpretada con absoluta seriedad. Pronto documentales mostraban escribas grabando futuras crisis económicas en tablillas de arcilla como si administraran Wall Street desde el año 3000 antes de nuestra era. El mito creció tanto que algunos entusiastas afirmaban que sacerdotes antiguos entendían las finanzas globales mejor que economistas actuales, lo cual curiosamente podría ser la parte más creíble de toda la historia. Las tablillas reales contienen cartas astronómicas, registros de cosechas y quejas sobre impuestos, no pronósticos bursátiles, pero la conspiración se convirtió en hecho histórico para quienes querían desesperadamente que el pasado fuera místico y financieramente brillante. La verdad es más simple. Alguien malinterpretó una metáfora y la humanidad construyó con entusiasmo una leyenda bancaria de viaje temporal a partir de ella. Y ese fue nuestro recorrido por la historia malentendida. Si te gustó el caos, deja tu me gusta, suscríbete al canal y prepárate para más absurdos históricos.